Gloria al Señor. Puestos de pie, queridos hermanos. Esta mañana, ¿cuántos anhelamos escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos a orar. En lo personal también anhelo que el Señor me hable y vamos a pedirle que su palabra fluya esta mañana y que seamos edificados por medio de su verdad. Oremos al Señor, cerremos nuestros ojos. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana, Señor, por tus muchas misericordias. Bendito sea tu nombre, Padre. Hoy nos acercamos delante de ti, Señor, con un corazón humillado, implorando, Señor, que tu palabra pueda fluir esta mañana. Los que nos hemos congregado en este lugar, anhelamos ser edificados por tu palabra. Y pedimos, Señor, que la iluminación de tu Santo Espíritu sea en nosotros, Señor, para poder entender tu verdad y que, Señor, tu palabra produzca fruto abundante. Padre, ponemos nuestros pensamientos delante de ti, Señor, y que sean cautivos en obediencia a tu verdad. En tus manos de misericordia hoy nos encomendamos por el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, por quien te damos las gracias. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo número 1. Vamos a leer esta mañana. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Evangelio de Juan, capítulo número 1. Versículo 1 dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Leemos ahora en el versículo número 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Queridos hermanos, esta mañana que damos lectura a un pasaje tan conocido, que quizás muchas veces lo hemos leído, este pasaje tan especial del capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde encontramos declaraciones, hermanos, muy importantes para nuestra fe. Y una de ellas, por ejemplo, en el versículo número 1, que es una declaración no solamente importante, sino una declaración teológica y doctrinal bastante sólida para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y como digo, es una declaración muy importante para nosotros los creyentes, porque nosotros entendemos que Jesús no solamente era sencillamente Jesús de Nazaret, sino que nosotros creemos que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esta mañana, queridos hermanos,
brevemente quisiera que pensáramos sobre el milagro más sublime. Amén. Sobre el milagro más sublime. Creo que cuando pensamos en milagros, Dios es un Dios que hace milagros y Él es hacedor de maravillas. Así lo describe la palabra de Dios, como el que hacedor de maravillas, el que obra, el que hace cosas gloriosas. Y probablemente nosotros ahora mismo podamos recordar algunos de los milagros que registra los evangelios. Los evangelios registran, hermanos, milagros de, por ejemplo, personas que eran leprosas. Registra milagros, por ejemplo, de paralíticos. Milagros como de alguien que tenía la mano seca. Como también otro tipo de milagros como de ceguera, en el caso de alguno que la Biblia menciona en este mismo evangelio de Juan, que había sido ciego desde nacimiento, y la forma tan peculiar con la que el Señor obró el milagro, no sé si ustedes lo recuerdan, pero lo que el Señor hizo fue escupir y hacer lodo, untarle en los ojos y le dijo: ve y lávate en el Siloé. Y lo increíble fue que cuando en obediencia aquel ciego, me imagino que guiado por otras personas, va a lavarse al Siloé, cuando se lava, hermano, recobró la vista. O también podríamos recordar el milagro famosísimo de los panes y los peces, cómo Dios los multiplicó. Fue increíble. La Biblia menciona que habían 3,000 personas en aquel desierto y no habían comido. ¿Se imagina usted a esas horas ya de la tarde que las personas que estaban ahí no habían comido y el Señor les dice: ustedes denle de comer? Y usted recordará cómo el Señor multiplicó los panes y los peces. Y no eran correctos, no era solamente, hermano, unos cuantos, por decirlo, una docena de peces, eran solamente 2, pero fue suficiente para alimentar a la multitud. No dicen gloria a Dios ustedes. Y no sabe qué es, no solamente eso, ¿sabe qué dice la Biblia? Que comieron hasta que fueron saciados. O sea, eso es lo milagroso, de que no fue que les tocó a los salvadoreños una pizca. No. Era, hermano, comieron bien. Aleluya. Así como cuando usted va a un restaurante que dice todo lo que usted pueda comer. Es buffet abierto. Entonces usted puede repetirse 1, 2, 3 veces hasta que revienta. Aleluya. Más o menos así estaban los discípulos, hermano, porque dice hasta que fueron saciados, porque eran como tipos salvadoreños esos hermanos. Sí, cuando se dice de comida, hermanos, no le digan 2 veces. Se llena la reunión, aleluya. Ese día hasta los que nunca han ido, nunca en su vida, llegan a la reunión. Aleluya, porque hay panes con pollo, hay pupusas. Y se repiten, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero los discípulos dicen que entonces ese es el milagro, hermano, tan maravilloso, de que hasta que se hubieran saciado. El que citaba a mi hermano, el milagro de la conversión del agua en vino. Ese fue el primer milagro que el Señor hizo. Y fue maravilloso también. Solo puedo imaginar a aquella, bueno, no a la pareja, sino al hombre, al recién casado, al novio, ya por convertido en esposo ahora, y le llegan a decir: se acabó el vino. ¿Se imagina el gran susto a esa hora de la celebración? Ponerlo aquí en nuestro contexto, como que le digan: en una gran celebración no hay Coca-Cola. Y ya a estas horas ya ni está abierto ni Walmart ni cualquiera otro de esos centros comerciales, de esos super. Entonces el otro no hallaba qué hacer. Pero bendito sea el Señor, que ahí estaba el hacedor de maravillas.
¿Sabe qué dice la Biblia? Dijo, no, no se preocupen. Solo mandó, le dijo, llenen estas tinajas de agua. Y dice la Biblia que cuando la llenaron, de repente cuando empezaron a salir, ya no era agua, ahora era vino. Aleluya. Ahora, quiero añadir algo más que resalta siempre este evangelio de Juan acerca de ese milagro. Dice que el maestro de sala lo llevaron, el que probaba el vino, y le dijeron, bueno, toma un poquito más. Y dice la Biblia que cuando lo probó, él dijo, increíble. O sea, ¿por qué has hecho esto? Este es el buen vino. Y generalmente el buen vino se da al principio y ya al final se da el chafa, ¿verdad? Sí, ya al final se da el que ya no tiene agua, ya casi. Sí. Pero en este caso le dice, es increíble porque has hecho esto. O sea que tienes mucho dinero. Lo que no sabía él es que ahí estaba el que siempre hace las cosas mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y voy a decir algo más, hermanos. Todo lo que Jesús hace, lo hace bien. Él no puede hacer algo malo, hermanos. Él no podía hacer un vino todo chafa. Él lo que hace, lo hace bien, aleluya. Por eso es que cuando Dios hace algo en usted, Él no lo hace a media, Él lo hace completo, aleluya. Él no anda haciendo remiendos, aleluya. Él hace nuevas todas las cosas. Si Dios lo sana de algo, hermano, eso es un milagro. No solamente le quita le pone un calmante para que usted pueda soportar una enfermedad. No, el Señor le sana completamente. Él puede sanar el cáncer, Él puede sanar el SIDA, Él puede sanar el COVID, Él puede sanar toda clase de enfermedad que se pueda mencionar, porque Él es todopoderoso. Este libro sagrado dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Así que no hay enfermedad. Le voy a decir algo. Otro de los milagros más increíbles que en la Biblia menciona es la resurrección de Lázaro. 4 días tenía de muerto y el Señor llegó a la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra que aquel cuerpo descompuesto empezó a juntarse y salió glorificando al Señor. Qué milagroso, hermano. En medio de una familia triste, en medio de una familia congojada, que ahora tenía una fe completa, una fe ajustada a la voluntad de Dios, y el Señor les hace el milagro de resucitar a Lázaro. Ahora, podríamos seguir hablando de milagros esta mañana. Y le voy a decir algo. Nosotros acá en esta iglesia, a la luz de la palabra de Dios, creemos que Dios sigue haciendo milagros hoy. Sí, nosotros creemos eso, hermanos. Dios en esta iglesia, por su bendita misericordia, ha hecho milagros. En las reuniones familiares he sido testigo de personas que han testificado de los milagros que Dios ha hecho. Hermanos, en las reuniones de mujeres los días miércoles he sido testigo de cómo Dios ha hecho milagros. En los cultos como esto, Dios ha hecho milagros. Hoy mismo Dios puede hacer un milagro en su vida, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Su poder no se limita a un lugar, no se limita a una época. Él es todopoderoso, aleluya. La misma naturaleza, cuando Dios quiere intervenir, la hermano, ¿se recuerda usted en los días de Josué? Que dice la palabra del Señor que Josué le dijo, porque había una victoria que estaba a medias. Dice la palabra que el pueblo estaba peleando y ya eran tipo 6 de la tarde y el sol empezaba ya a ocultarse y todavía estaba a medias. Entonces ahí Josué dijo, sol, detente. Y por un lapso casi de 24 horas el sol quedó paralizado, ahí congelado. Hoy en nuestra época, para que podamos entenderlo, una imagen congelada quedó ahí el sol. ¿Se imagina usted eso? Eso altera lo natural. Porque ese es nuestro Dios, hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿se goza usted de tener un Dios así? Sí, un Dios, hermanos, que no, como dice la palabra, que no es hecho de
hombre ni la imaginación del hombre. Por eso el Salmo dice, Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos. Somos creación de Dios. Ahora, pero esta mañana, al hablar del milagro más sublime, veamos aquí este pasaje de las Escrituras. Porque todo lo que hemos mencionado es maravilloso. Pero ahora dice acá, como dije el versículo 1, en el principio era el verbo. Fíjense que ese era es un eterno presente. Que ese solamente es un calificativo a Dios. Porque Dios no es que Él fue creado. No, Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces dice, era, y luego dice, y el verbo era con Dios, y luego dice, y el verbo era. ¿Quién era? Dios. Ahora, ¿a quién se está refiriendo aquí? Al Hijo, al Cristo, a nuestro Salvador. Y voy a decir algo, hermanos. Fíjense que parece a veces algo como que podría decir ya un hermano, no, esa lección ya me la puedo. Esa lección ya sé cuál es. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hoy con tantos ataques que hay de sectas, de religiones, que si uno le pregunta a un hermano, lo aborda, hermano, venga, ¿quién es Jesús para usted? No hayan que responder. Bueno, Jesús es el niño Dios. Y no saben quién es. Entonces, bien importante que sepamos quién es Jesús para nosotros. Porque Jesús no es solamente un simple profeta. ¿Se recuerdan que eso fue lo que el mismo Señor se encargó que sus discípulos tuvieran claros? Porque el Señor hizo milagros, maravillas, y un día se sentó y le dijo, bueno, ya hablando así en confianza, una cosa le voy a decir. Los hombres dicen que, bueno, muchas cosas, pero ustedes, a mí me interesa a ustedes, les dijo. ¿Quién dice que es el Hijo de Dios? ¿Quién soy yo? Entonces ahí empezó Jesús a notar que no todos tenían una definición correcta. Porque uno empezaron así, mira, por allá, como generalmente cuando a uno le preguntan así, siempre anda echándole la culpa a otro. Sí, no tiene el valor uno decir, yo pienso tal cosa. Sino que, no, es que los hermanos dicen. No, aquí no es que lo que dicen los hermanos, ¿qué piensa usted? Entonces el Señor dijo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces, dicen que sos Elías. Dicen que eres Jeremías, que eres uno de los profetas. Y otro decía, no, dicen que tú eres Juan que ha resucitado o se ha encarnado. Y todos tenían una apreciación distorsionada. Pero ahí viene la iluminación de Dios sobre uno. Y la iluminación fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tú no eres solamente de Nazaret. Aleluya. Entonces, por eso les digo, hermanos, que en la vida de fe es muy importante que sepamos quién es Jesús. Y voy a referir otro pasaje más. Y yo quiero que lo lea conmigo en el Evangelio siempre de Juan, capítulo 11, que habla de la resurrección de Lázaro. Fíjese que aquí también se da algo muy importante, porque dice la Biblia que Jesús era muy allegado a la familia de Marta, de María. Lázaro ahora está muerto. Marta empieza a decir que tenía fe,
pero no estaba como que bien conectada. Pero lo que el Señor quería era aclararle realmente la fe genuina que debemos de tener. Entonces dice la Biblia en el versículo número 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí viene la pregunta: ¿crees esto? Y mire, la revelación de Marta es increíble, hermanos. Marta siempre se ha dicho que andaba ahí viendo las cacerolas, que andaba viendo todo los oficios. Pero mire esta declaración que hace aquí. Marta es increíble. Dice el versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué le parece esta declaración, hermano? Aleluya. Si Marta no dijo: tú eres nuestro amigo, pues si, ¿quién sos? Sos nuestro amigo. No. Marta se paró en ese momento de que si era su amigo, porque es verdad, era amigo Jesús de ellos, pero más que amigo, era el Cristo, el Hijo de Dios enviado a los hombres. Entonces sí, por eso le digo que es bien importante que sepamos quién es Jesús. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, sigamos leyendo. Dice la Biblia: era en el principio con Dios. Y mira, ahora dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir que no solamente es el Hijo de Dios, sino que es el Creador. ¿Y sabe qué dice Hebreos? Que en Él habita toda la plenitud de Dios. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro creador. Entonces la gente cuando lo veía a Jesús ya no solamente veía sencillamente a un hombre, era más que un hombre, era el Cristo hecho carne. Ahora, fíjese de que el versículo número 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí comienza lo más increíble, hermanos. Nosotros sabemos que Jesús es que Cristo es el creador, que el verbo, dice aquí, por Él fueron hechas todas las cosas. Se recuerda que el Señor mismo dijo: antes de Abraham yo era. ¿No dicen gloria a Dios ustedes, hermanos? Aleluya. No me vaya a hacer que ustedes son judíos, porque los judíos son los que no creen en la deidad del Hijo hasta ahora, hasta que le vean y le reconozcan como el Señor de sus vidas. Pero mire, dice, Jesús dijo, lo voy a repetir: antes de Abraham yo era. Hablando de que Él no nació sencillamente allá en Belén y que de ahí parte su historia. No, Él es el creador de todas las cosas. Entonces aquí viene lo maravilloso, hermanos, que el mundo celebra cosas, hermanos, que no entiende ni le da el sentido correcto. Porque ¿qué es lo que se celebra en Navidad? El nacimiento del Señor. Pero no le dan el sentido correcto, porque aquí lo está diciendo, dice: y aquel verbo fue hecho carne. En otras palabras, el Dios eterno se hizo hombre. No dicen gloria a Dios, hermanos. Voy a repetirlo. Y el Dios eterno, el verbo eterno, se hizo hombre.
se humilló, dice el apóstol Pablo, hasta lo sumo. Y estando en la condición de hombre, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ¿cuál era el sentido de esa encarnación del Verbo en un cuerpo humano? Era de redimirnos a nosotros de la naturaleza del pecado que nos había golpeado, de redimir a la humanidad de la naturaleza que nos había hecho enemigos de Dios. Entonces, ¿sabe cuál es el milagro más glorioso, hermanos, que puede existir? Veamos lo que dice en el versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un mito que la gente cree que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia separa quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Los hijos de Dios son los que hemos creído y hemos recibido al Verbo de Dios, al Cristo eterno, como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Y sabe algo, hermanos? Que esto es lo más milagroso, que eso no puede ser obrado por los hombres. Eso no puede. Por eso es que el pertenecer a la familia de Dios no es porque con compadrazgo, como pasa en los gobiernos de los hombres. Usted sabe que la mayoría, no todos, voy a aclarar esto, no todos es así, pero la mayoría generalmente en el mundo y en el sistema corrupto es que, bueno, si yo tengo un buen puesto, voy metiendo a uno cercano a mí y ahí voy metiendo a otro solo por cuello. Lo que en la familia de Dios no es por cuello, no es por soborno. En la familia de Dios somos hijos de Dios, no porque hemos dado algo, no, sino porque a Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de Dios, según el puro afecto de su gracia. Sí, le digo esto, sabe que hay, bueno, la ciudadanía americana, que algunos la anhelan y desean. Si alguno dice, si hubiera nacido por lo menos ahí en la fronterita de México, de Estados Unidos. Sí, y bueno, le voy a decir algo, haciendo un paréntesis en eso, hermano. La bendición de Dios para usted no está en Estados Unidos, no está en Europa, no está solamente en El Salvador. ¿Sabe dónde está? Está en Cristo y en usted. Aleluya. Sí, no diga, bueno, si yo me voy a Estados Unidos, ahí sí voy a salir adelante. No, si yo me voy a Europa, ahí sí voy a salir adelante. ¿Sabe qué pasa? Muchos hermanos se han ido, ahora andan caídos allá. Sí, los que aquí se congregaban, ahora solo se pasaron la frontera y se les acabó el evangelio. Se pasaron el charco y se les acabó el evangelio. Pero ¿sabe por qué es? Porque yo en lo personal dudo de la nueva vida que ellos tenían en Cristo. Por eso es bien importante, hermanos, que este milagro del nuevo nacimiento, de la obra de Dios en nosotros, no lo tomemos a la ligera. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos esto y lo otro, sanábamos enfermos, predicábamos, y el Señor os dirá, apartaos de mí que no os conozco. Porque no es tanto las actividades religiosas que podamos hacer, no es tanto el privilegio que podamos obtener o incluso pasar a estos púlpitos a compartir la palabra. Eso no nos garantiza la eternidad. Lo único que nos garantiza la eternidad es que Dios nos haya engendrado como hijos de Él.
Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo dijo, ¿cómo haré para entrar al reino de los cielos? No tenés que hacer penitencia, no tenés que tener una gran sabiduría, no tienes que tener dinero, no puedes sobornar a nadie. Sencillamente esa es una obra del Padre a quien Él quiere. Y aquí lo dice, vea lo que dice el versículo número 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el milagro, hermanos. No sé cuántos se gozan de ese milagro. Porque ¿quién puede cambiar la mente y el corazón de alguien? El sistema lo ha intentado. ¿Sabe de qué medio lo ha intentado? ¿Qué hacen con los que son malos y cometen algún delito, ya sea de homicidio, de robo? Si los capturan, ¿a dónde lo llevan? Lo llevan a la cárcel. Y el sistema penitenciario de nuestro país está, hermanos, rebalsando así a los salvadoreños. ¿Y qué ha generado eso? ¿Qué cambios ha generado? Muchos hermanos salen más malacates de ahí. El sistema educativo, el ser humano ha tratado de, bueno, por la educación vamos a ver si mejoramos. Y le digo, ayuda muy poco, pero no en esencia como debe de ser. Porque ahora es un licenciado, pero un licenciado malacate, con un corazón no regenerado. Ahora es un don fulano, pero con un corazón no regenerado. Entonces, lo único que puede cambiar al ser humano es la intervención de Dios. Aleluya. Cuando Dios interviene a alguien. ¿Sabe qué dice la Biblia de un hombre que era malo como usted no tiene idea? Perseguidor de la iglesia, con odio en su corazón, con, hermanos, con un ímpetu de hacer daño a los santos hijos de Dios de una forma increíble. Pero cuando Dios, aleluya, camino a Damasco, lo interviene, lo tumba a tierra. No sabemos si iba en un caballo o donde fuera, eso no es relevante. Lo importante es que Dios lo tumba a tierra. Y cuando está en tierra le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y fue ahora convertido por la gracia de Dios. Si no, vea usted mismo, hermano. Aleluya. ¿Cómo es que usted está aquí? ¿Sabe que hoy con esto del COVID y todo esto, para viajar le piden la cartilla de 2 dosis? Y yo he visto personas que estaban en un lugar y cuando no llevaba esa cartilla o el test en negativo, no lo dejan viajar. Y por más que alguien diga, no, que yo soy de aquí, no puede viajar. Y lo dejan a un lado. Ahora, en un sentido, y le voy a decir algo, hoy hasta se puede falsificar eso. Sí, el ser humano es así. Pero le voy a decir algo, lo que no se puede falsificar es el nuevo nacimiento en nosotros. Yo voy a terminar. El nuevo nacimiento primero solamente puede ser obrado por Dios. Y eso dice la Biblia así, que se conoce por sus frutos. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Aleluya. O usted viene aquí a la iglesia, yo voy porque mis papás me llevan. Yo voy porque, pues sí, pues para no estar aburrido en la casa el domingo en la mañana. O usted viene porque, como Marta dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha sido enviado al mundo. ¿De dónde le salió ese luzazo a Marta, hermanos?
solamente de la obra de Dios en su vida. Apreciemos el milagro que Dios nos ha hecho, hermanos. Cuando usted piense y usted, porque mira, a veces la fe como digo, se distorsiona y creemos que porque Dios no nos quitó un dolor de cabeza, pues no, Dios está enojado conmigo. O porque no nos dio nuestros caprichos, creemos que Dios, pues no, a saber, no. Con el nuevo nacimiento es suficiente, hermanos. ¿Sabe qué Jesús dijo? ¿Sabe qué es lo que el Señor dijo? Miren, mejor entrar manco, pero entrar al reino de los cielos. Mejor entrar ciego, a los salvadoreños, choco, pero entrar al reino de los cielos, que entrar con los dos ojos al infierno. Por eso es, hermano, que valoremos el nuevo nacimiento. Porque usted diga, para usted le puede ser fácil ahora. Sí, yo creo en Cristo, pero esa operación fue sobrenatural de Dios en usted. Amén. La pregunta para culminar: ¿y qué debemos hacer para nacer de nuevo? Nada. 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 Porque solamente Dios puede poner la fe. Solo Dios puede poner la convicción. Y por eso, hermanos, con esto voy a terminar. Cuando hacemos el llamado a creer en Jesucristo, no es de estarle diciendo, vamos, venga. Porque si Dios no lo toca a ese fulano, por más que uno le ofrezca pizza, le ofrezca, te voy a llevar a almorzar, te voy a llevar a tal parte, no va a pasar nada. Pero cuando Dios lo toca, hermanos, aunque usted no le ofrezca nada, derechito viene a recibir al nombre del Señor, tocado por la gracia de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios. Su palabra dice: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Padre, esta mañana te damos gracias, porque, Señor, podemos entender sobre ese milagro más sublime que tú nos puedes dar, y que es una operación solamente de ti, Señor, que solamente tú puedes obrar en las personas. Padre mío, que la vida de Cristo sea formada, que la vida de Cristo sea engendrada en cada persona. Que los que estamos acá, Señor, tengamos esa convicción del Espíritu de que somos hijos. Padre mío, quebranta toda barrera de religión, toda barrera de autoengaño, Señor. Si hay alguien acá, Señor, que todavía no ha tenido esa experiencia, que todavía no ha tenido, Señor, ese milagro tan sublime del nuevo nacimiento, hoy pedimos misericordia, Señor. Pedimos misericordia. Señor, tu palabra nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra. Señor, que las personas al salir de este lugar, esa fe en tu Hijo sea viva, sea poderosa, Señor. Que tengamos la convicción de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En tus manos de misericordia hoy les encomiendo, Señor, que la buena obra que tú has comenzado se perfeccione en cada vida, por el nombre de Jesucristo.